Bueno, hola, mi nombre es Cristian Ramírez, soy estudiante de desarrollo de software y eh, bueno, por aquí tengo lo que viene a ser el mapa mental del tema de esta semana, que es lógica y razonamiento lógico, decisiones razonadas. Entonces, para empezar, tenemos como seis conceptos que diría yo que son como importantes eh, para tener en cuenta cuando hablamos de este tema. El primero es, los dos primeros son la explicación, o lo que viene diciendo qué es la lógica y qué es el razonamiento lógico, que están relacionadas pero son diferentes. Entonces, cuando hablamos de lógica, es el conjunto de reglas que permite pensar de forma ordenada y correcta para llegar a conclusiones válidas. Cuando hablamos de razonamiento lógico, es el proceso de analizar información paso a paso para entender situaciones y tomar decisiones adecuadas. Después continuamos con que cuando hablamos de estos dos temas, existen condiciones de sí, entonces. Son la base de las decisiones, donde se evalúa una situación, si ocurre algo, entonces se realiza una acción. Es decir, si pasa algo, entonces una respuesta o una acción. Toma de decisiones. Consiste en elegir una opción entre varias, basándose en condiciones, datos o resultados de análisis lógico. Eh, Tenemos la aplicación de esto, de este concepto, en la informática. Tenemos que se utiliza en la programación para crear algoritmos que toman decisiones automáticamente mediante estructuras como if y else, que esto lo voy a enseñar después. Y ejemplos de la vida diaria, la lógica se aplica todos los días, como cuando decimos qué hacer en alguna situación. Por ejemplo, si llueve, usar paraguas, lo mismo que decía del sí entonces. Entonces, si llueve, entonces usar paraguas, se podría decir de esa manera. Eh, Esto tendría que ser lo que es como los conceptos para mí principales en cuanto a lógica y razonamiento lógico. Ahora, por acá tengo un pequeño ejemplo aplicado a programación. Tengo ese pequeño programa en Java, muy básico. Simplemente lo que hace el programa es solicita una nota y de acuerdo con la nota dice si es excelente, si se aprobó, si se debe mejorar o si reprobó el usuario. Eh, que es justo lo que les decía anteriormente. O sea, acá vemos que se aplica de los diferentes tipos de lógicas que hay, se aplica una para llegar a un resultado. Entonces, en este caso, la lógica dice que si la nota es mayor o igual a 4,5, es una nota excelente. Si no, si no, sí, si la nota es mayor o igual a 3, aprobaste. Acá vemos ya una estructura lógica en el sentido de que primero se cumple o no se cumple esta condición. Si no se cumple que sea mayor a 4,5, pasa esta. Se puede cumplir que sea mayor a 3 sin ser mayor a 4,5. Entonces, no necesariamente siempre si va a ser mayor a 3 va a mostrar este resultado o este, porque vemos que hay un orden lógico. Entonces, primero empiezo con la nota más alta. Después voy bajando con las notas y ya eso me da como un orden lógico a los mensajes que voy a mostrar. Y esto lo que hace es que no tengo la necesidad de agregar como más condiciones a estos parámetros. Entonces por eso es importante el razonamiento lógico, como lo estamos viendo. Entonces, ingresa tu nota, 5. Digamos que excelente. Ingresa tu nota, 1. Reprobaste. Bueno, continuamos con la lógica de esto. Vemos pues, para empezar, el orden es muy importante. O sea, el mismo orden tiene una lógica en sí. No, las cosas no van puestas en un lugar porque sí o porque sean bonitas, sino que el orden es muy importante. Eh, si este orden estuviera al revés, podemos ver que tendría que haber más condiciones.
Por ejemplo, si yo pongo acá que la nota es menor o igual a 2, tengo que poner también que la nota no sea mayor a 3, porque si no, entonces me va a romper esas condiciones y ese sentido lógico que tiene ya el aplicativo. Y muy importante, lo que es la lógica, el razonamiento lógico, cuando hablamos en el mundo de la informática o para un desarrollador, porque le permite comprender este tipo de situaciones y hacer que el sistema sea mucho más eficiente. Perdón. Eh, un ejemplo, lo tengo por acá, es la frase que decía Alejandro Tabado, perdón, que dice, si lo puedes imaginar, lo puedes programar. La cosa es que si en tu imaginación no tienes un razonamiento lógico, aquello que imagines quizás no se pueda programar, o si es posible programarlo, quizás sea inútil o quizás no llegue al resultado que se espera. Entonces por eso es importante este aspecto en un programador, y no solo en un programador, en realmente todas las profesiones es demasiado importante que haya razonamiento lógico, que haya lógica, eh, porque como siempre las cosas tienen que tener un sentido, tienen que tener un orden para que den un resultado correctamente esperado. Eso sería todo y muchas gracias.